Muy buenas tardes, tengan todos, amados hermanos, familia, contactos, hermanos en Cristo y todos aquellos que se estarán conectando en este hermoso día. Por acá un poco frío, o más bien muy frío hoy en este día. Amanecimos en los 15 grados Fahrenheit, que es el equivalente a menos 10 grados centígrados. En esta mañana estuvo demasiado frío, cayó un poco de nieve, ya se derritió y ahorita estamos como en los 20 grados Fahrenheit, que es un aproximado 5 o 6 grados bajo cero centígrados. Y bueno, aunque el frío está sabroso, como dirían por ahí, eso no nos da el obstáculo para no llegar aquí al lugar donde transmitimos en vivo y transmitir este su programa que transmitimos comúnmente los martes o jueves o cuando podemos los días miércoles. En primer lugar, queremos mandarles un saludo fraternal a todos los que se estarán conectando en esta hermosa tarde. Y bueno, como decíamos, pues queremos mandarles un saludo a todos para que se contacten con nosotros, se conecten y de esta manera corran la voz, hermanos, hermanas, amigos, familia. Y bueno, pues aquí estamos tratando de aprovechar bien el tiempo antes de que lleguen las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde ya tomaremos un espacio de una hora para prepararnos en nuestra clase bíblica de media semana. Esperemos que algunos hermanos tengan la posibilidad de llegar a este lugar de adoración sabiendo que pues el clima es muy extremoso, hermanos, pero bueno, como siempre les digo a mis hermanos, siempre Dios pone medios y circunstancias, hermanos, para poder llegar al lugar de adoración y en este caso esperemos en Dios no sea la excepción. Y bueno, quiero mandar un saludo a todos los hermanos, hermanas, amigos que se estarán conectando en este día. ¿Para qué? Para que de esta forma, hermanos, puedan correr la voz, puedan hacerles saber a los demás hermanos, a los demás contactos que estaremos hoy siguiendo la clase de la temática que habíamos empezado la semana pasada del libro Buscando la Perfección. Y la semana pasada empezamos con un tema que titulamos en el libro y como artículo, titulamos acerca de cosas que se interponen para que carguemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Pero más en particular lo hicimos a manera de pregunta. ¿Realmente estamos cargando nuestra cruz para seguir a Cristo? Y bueno, hermanos, amigos, familia, si se están conectando por ahí, háganos saber si se estaba escuchando bien el audio. Por aquí, miren, voy a entrar nada más a monitorear rápidamente, hermanos, para ver cómo se escucha. Y de esta manera, bueno, pues darle seguimiento. Bueno, pues al parecer se escucha bien, hermanos. Ok. Entonces, bueno, sin más, pues vamos a empezar con una oración. Vamos a orar y llevar a nuestro Padre Celestial en una rogativa hoy, este día, las muchas necesidades que hay. Vamos a orar, hermanos, por lo que es, pues, este clima tan extremoso para que las personas que no tienen ahora sí que las posibilidades de tener un calentón en sus casas o están pasando momentos difíciles concerniente a que les falte alimento en sus hogares, etcétera, para que Dios provea. Y si está en nosotros, hermanos, si nosotros tenemos un poco de comida extra en este día, compartámoslo con aquellos que no tienen, ¿ok? Compartamos esas bendiciones con las que Dios nos ha dotado a algunos de nosotros, hermanos. Tal vez no somos ricos, pero tenemos un plato de comida extra, tenemos algo que podemos compartir con alguien más. Entonces, no se olvide, hermano, hermana, amigo, de ver por los demás. Y bueno, en este día vamos a ir en una oración, hermanos. Ahora sí, oremos porque el tiempo apremia y ese no se detiene, ¿ok? Vayamos a Dios en una rogativa. Bendito Padre Celestial, primordialmente, Señor amado, le damos muchas gracias, Padre, en esta hermosa tarde porque nos ha brindado el tiempo, la disposición, Padre bendito, para poder de esta manera tener acceso, Padre bendito, a tantas grandes bendiciones que usted nos otorga, Padre. Asimismo, Señor bendito, le pedimos que usted ponga todos los medios y las circunstancias para que en este día podamos enseñar su palabra diligentemente. Le pedimos por los pobres, los necesitados, por los enfermos dentro de su iglesia y fuera de la iglesia también, Señor. Asimismo, por aquellos hermanos, hermanas que estarán entrando, Padre, para escuchar esta lección,
que sea de bendición, Señor, que esta lección pueda llegar a muchas almas. Y de igual forma, Padre bendito, todas estas rogativas y peticiones se las llevamos en oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, mis hermanos, como decíamos, vamos a ahora sí que a conectarnos con el programa ya de lleno. La semana pasada empezamos una temática y hacíamos una pregunta: ¿realmente estamos cargando nuestra cruz para seguir a Cristo? Esa era la pregunta, hermanos, y hablábamos de algunas cosas basados allá en el pasaje de Mateo capítulo 16, versículo en particular. Yo sé que enfaticé desde el versículo 21, pero solamente leí del versículo 24 al 28. En el contexto, rápidamente, hermanos, del versículo 21 al 23, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos cómo Él iba a sufrir, hermanos, cómo iba a padecer una persecución, un sufrimiento que lo iba a llevar hasta la cruz y después a la muerte. Después de eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo les da la encomienda a sus discípulos, exhortándolos, que como veíamos ahí, hermanos, y quiero leer rápidamente, pasé una breve recapitulación allá en Mateo capítulo 16, versículo 24. Cuando decíamos que Jesús le hace su encomienda a cada discípulo, hermanos. Yo sé que en el contexto histórico muchos dirán, hermano, pero esas palabras se dijeron hace como 2000 años. Ya no aplican para nosotros, pero entendamos, hermanos, que gran parte de las enseñanzas fueron transmitidas para cada uno de nosotros, de aquellos que invocamos el nombre del Señor como hijos de Dios, hermanos. Entonces, no tome la excusa diciendo, no, esas enseñanzas no fueron para mí. Esas enseñanzas las dio el maestro hace como 2000 años, nada más eran exclusivamente para los apóstoles. No, recordemos que Jesús, cuando vemos Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús les dice a los apóstoles que les enseñen todas las cosas que yo os he mandado. O sea, sé que esto es una cadena, hermanos. Lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, en particular a los apóstoles, es lo que les encomienda, que debe ser transmitido a la iglesia. Y lo que vamos a leer, hermanos, es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, observe, se dijo a sus discípulos, pregúntese usted, ¿soy discípulo de Cristo? Si usted es discípulo de Cristo, entonces haga suyas estas palabras, las siguientes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Decíamos la semana pasada, hermanos, que para seguir a nuestro Señor Jesucristo hay 5 principios que nos enseña el Maestro. El primero lo observamos la semana pasada y decíamos que para seguir a nuestro Señor Jesucristo, cargar nuestra cruz, bueno, en un orden, seguirlo, negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. Decíamos que para poder lograr ese objetivo, hermanos, primeramente tenemos que entender que la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo es para que lo sigamos voluntariamente. Decíamos la semana pasada que nunca, el Señor Jesús nunca nos forzó, ni nos está forzando, ni nos forzará. Porque claramente, como dice el pasaje, y quiero hacer un breve énfasis, cuando él menciona, si alguno quiere ir en pos de mí. Observa, invitación, hermano, hermana, amigo. Esto no es que tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo a la fuerza, pero también decíamos que para poder seguir al Maestro, y quiero avanzar, vamos a pasar al segundo aspecto, porque nada más llegamos hasta el segundo aspecto la semana pasada. Para seguir al Señor Jesucristo, tenemos que hacer un cambio radical. ¿En qué sentido? Decíamos la semana pasada, no que hagamos cosas radicales que atenten en contra de nosotros o en contra de alguien más. Quiero mandar un saludo a nuestro hermano Jean Paul. Dice, Dios te bendiga, hermano, un fuerte abrazo a su hermosa familia, a todos los hermanos en Cleveland. De igual manera, hermano, te mandamos un saludo hasta allá, hasta Costa Rica, y la obra que estás haciendo allá, hermano, y que Dios bendiga grandemente tu ministerio y a tu familia, hermano, y lo que haces por el Señor. Oremos mucho por nuestro hermano Jean Paul Fallas o Gamboa Fallas. Él está ministrando, hermanos, en Costa Rica. No sé en qué congregación en particular, hermano, pero
confiamos en Dios que el Señor lo usará, hermanos. Y que nuestro hermano Jean Paul, así como veníamos diciendo, hermanos, va a estar dispuesto a cargar su cruz y seguir a Cristo. Y eso es lo que estamos queriendo hacer, usted y yo, hermano, hermana. Pregúntese. Hagamos una meditación a manera de autoanálisis, ¿ok? ¿Realmente estamos buscando seguir al Maestro? Ok, ya aceptamos la invitación voluntariamente, pero recuerde, hermano, hermana, que Jesús nos pide que es necesario hacer cambios radicales, hermanos. Y quiero retomar el punto porque decía que esos cambios radicales no tienen que ver, y lo mencionaba la semana pasada, hermanos, no tiene que ver con que hagamos guerras santas. No tiene que ver con que seamos fanáticos religiosos y hagamos cosas en contra de la voluntad de Dios con la bandera de la religión, no. Como ha sido en el pasado, las famosas inquisiciones, las famosas guerras santas y tantas barbaridades que se hicieron en el tiempo pasado con la bandera mal usada del cristianismo. Jesús no nos está pidiendo eso, hermanos. No nos está pidiendo que hagamos cosas irracionales, que hagamos barbaries. No, lo que Jesús nos está pidiendo, hermanos, es a manera personal, perdón, para mí y para usted, hermano, hermana. ¿Qué debemos hacer? Cambios radicales. ¿Y por qué digo cambios radicales, hermanos? En esta versión, fíjese, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera este versículo. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, obsérvese, quiero hacer una breve pausa en lo que sigue, hermano, porque quiero que prestemos mucha atención acerca de lo que decía de hacer cambios radicales. Continuemos con la lectura. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hablamos un poco del egoísmo la semana pasada, hermanos. Decíamos que muchas veces, hermano, hermana, no queremos realmente seguir a Jesús y no queremos realmente cargar nuestra cruz o no la estamos cargando, vamos a decirlo así, hermanos, no la estamos cargando efectivamente o ni siquiera la queremos cargar porque, como ya vimos, no estamos dispuestos a hacer cambios en este ser que a veces se convierte en un ser egoísta. El egoísmo o la palabra ego decíamos que tiene que ver con el yo, con ese yo interno. Ese yo interno, hermanos, nos pide muchas cosas. Nos pide deseos de la carne, nos pide tentaciones, nos pide placeres, nos pide, no sé, tantas cosas que nos pide ese yo interior, hermanos. Conductas que afectan nuestra santidad, hermanos, y nuestra relación con Dios. Y el seguir a Cristo y cargar nuestra cruz. Pero obsérvese, hermanos, esto no es nada nuevo. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué viene a ser una piedra de tropiezo el egoísmo en nuestra vida como hijos de Dios? En el egoísmo decíamos, hermano, hermana, y voy a tomar un poco de agua, hermanos, ¿ok? Para refrescar la garganta. Decíamos que en el egoísmo, hermanos, solamente pensamos en nosotros mismos. El apóstol Pablo, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice las siguientes palabras, y quiero usar la versión Nueva Traducción Viviente de manera de referencia, hermanos. Porque obsérvese lo que dice Pablo de algunos pseudo seguidores, de algunos que realmente no habían estado dispuestos, hermanos, a cargar su cruz para seguir a Cristo de una forma entregada y diligentemente. Dice la escritura lo siguiente, pues la gente solo tendrá amor, obsérvese, por sí misma. ¿Qué es esto? Egoísmo. Y por su dinero. Nuevamente, el énfasis en el egoísmo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, pero no lo que Cristo quiere para mí. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán
nada sagrado. A veces el yo egoísta, hermanos, en ese ser interior, tiene la vista solamente puesta en las cosas de esta tierra, pero no en las cosas espirituales, hermanos. Recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo, el que quiera ir en pos de mí. Decíamos a manera de pregunta, hermanos, que cómo podemos empezar a deshacernos o despojarnos, vamos a decirlo así, de ese ser egoísta, de ese ser contaminado, hermanos. El apóstol Pablo, allá en la epístola que escribe a nuestros hermanos en Éfeso, nos deja ver, hermanos, qué cosas debemos considerar como hijos de Dios. ¿Para qué? Para aprender a despojarnos, como dice el apóstol Pablo, del viejo hombre. Y Pablo nos dice, ¿por qué es necesario despojarnos del viejo hombre? Quiero leer la escritura sagrada, según allá Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24. Y dice en esta versión, hermanos, obsérvese, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Obsérvese por qué. Que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, haga una pausa. ¿Por qué? Deshágase. En cambio, como diciendo, es necesario hacer cambios radicales, es necesario hacer un parteaguas, es necesario hacer una separación y un cambio, un giro de 180 grados. No quiero decir 360 porque 360 quedarías en lo mismo. Un cambio de 180 grados es media vuelta, es la mitad, es darle la espalda a lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces Pablo dice, despójense. Y en cambio, la pregunta es, en cambio, ¿qué tenemos que hacer? Y en cambio, dejen que el espíritu, cuando aparece la palabra espíritu, según la versión Nueva Traducción Viviente, aparece con E mayúscula, que está haciendo énfasis en el Espíritu Santo, un nombre propio. Nos está hablando de una de las tres partes de la deidad. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cuántas actitudes, según Pablo, hermanos, malas tenemos? ¿Por qué? Por ese ser engañoso, por esa sensualidad, por ese ser corrompido, hermanos. Entonces Pablo nos dice, dejen, literalmente lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, es que dejemos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas. Ahora, preguntará alguien, hermano, pero ¿cómo el Espíritu Santo puede guiar mi vida? O sea, me va a hablar, se va a manifestar en mí como algunos a veces piensan, hermanos, que el Espíritu Santo va a ser derramado en nosotros como lo fue en el día del Pentecostés y vamos a empezar a hablar en lenguas y cosas por el estilo y hacer cosas milagrosas. No. O que el Espíritu Santo me va a susurrar, Osvaldo, pórtate bien, o Osvaldo, haz esto. No, el Espíritu Santo no nos va a hablar audiblemente, no nos va a dar la capacidad de hacer milagros o discernir ciertas cosas milagrosamente. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra, hermano, hermana, amigo. Usted y yo necesitamos abrir la palabra santa, hermanos. Necesitamos escudriñarla y necesitamos aplicarla. Porque ¿de qué sirve que abramos el libro santo y estemos ahí, como decimos coloquialmente, vamos a machetearle, vamos a estudiar? Yo me puedo consumir todo este libro, hermano, leerlo del principio al fin, las tantas casi 300 páginas, y si no aprendo nada, si no aplico nada de lo que ahí aparece, que muchos pasajes aparecen ahí, hermanos, ¿cuál va a ser el beneficio en mi vida? Hermano Jean Paul, hermana Gloria, le mando un saludo, hermana, hasta Vallehermoso. La pregunta nuevamente es, ¿qué beneficio voy a encontrar yo si no dejo que el Espíritu guíe mi vida? Esa es la pregunta. Ahora, Pablo claramente nos enfatiza, hermanos, es esencial que dejen que el Espíritu transforme sus vidas. Hacía una serie de preguntas la semana pasada, hermanos, para que meditemos
¿En cuántos hermanos ya no están con nosotros porque decidieron no cargar su cruz? ¿En cuántos están divagando, hermanos, y no están cargando su cruz, aunque están con nosotros, pero como si no estuvieran, porque andan pensando en mil y una cosas, menos en su enfoque, que es en Cristo Jesús, hermanos, y en las cosas de arriba? ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, ya no están con nosotros, hermanos, porque no estuvieron dispuestos a cargar su cruz? ¿Qué impulsó a esos hermanos a que desertaran de seguir a Cristo? ¿Qué los impulsó? ¿Otras cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Las de la carne? Más seguro. ¿Cuántos se congregan de vez en cuando? Decíamos la semana pasada que ya queremos acomodar tanto las cosas que ya queremos empezar a enseñar. No, hermano, es que no es tan esencial congregarnos cada domingo, y si fallamos un domingo o no vamos los miércoles, no hay ningún problema, hermano, no sea tan ortodoxo. Usted quiere imponer 2 o 3 días a la semana, cuando me dijo en una ocasión un hermano, el día miércoles, hermano, no es mandamiento, no, pero sí es mandamiento el exhortados unos a otros cada día. Hebreos capítulo 3 versículo 12. Eso sí es mandamiento, eso sí es exhortación, hermanos. Ahora, ¿cuántos no se comprometen con el trabajo en la iglesia? Y cuando hablo del trabajo de la iglesia y como iglesia, no hablo nada más, hermanos, de venir a limpiar el edificio. Agradecemos a los que hacen eso o a las que hacen eso, nuestras hermanas en la fe. No estoy hablando de comprometerse de venir a sentarse en una banca, decir un hermano, ya, hermano, ya. A veces venimos a calentar bancas nada más y necesitamos dar un segundo paso. No, trabajar para la obra de Dios, hermanos, conlleva muchas cosas. Conlleva predicarles a los demás de Cristo, conlleva pasar folletos, conlleva hacer benevolencia, conlleva visitar a los enfermos, conlleva muchas cosas, hermanos. El cargar a Cristo, el cargar nuestra cruz implica sufrimiento, hermanos. A veces vamos a sufrir por ser cristianos, hermanos. Vamos a sufrir, eh, no sé, hermanos, habladurías. Vamos a sufrir ah, ofensas. Vamos a sufrir pobreza. Vamos a sufrir decepciones. Muchas cosas podemos sufrir, hermanos, por la causa de Cristo. Pero, hermanos, remontémonos al tercer aspecto. Decíamos que el viejo egoísta, hermanos, que está en nuestro interior incrustado, no nos deja a veces despegar del todo, hermanos, para seguir a Cristo fielmente. El no hacer cambios, hermanos, el no comprometernos. Pero vamos al tercer aspecto, hermanos. El tercer aspecto que debemos aprender, hermanos, es que nuestro Señor Jesús nos pone a prueba, hermanos, mientras seamos sus discípulos. Porque, como decía ahorita, en el camino se van quedando muchos, hermanos. Por eso Jesús dice, cargue su cruz y sígame. Preguntaríamos nosotros, pero ¿cómo nos va a poner a prueba el Maestro? Si es puro amor, si es pura misericordia, Jesús, ¿cómo nos va a poner a prueba? Claramente lo dijo Jesús, cargue su cruz, esa es suya. Usted no le va a pedir a alguien más que cargue la cruz que a usted le corresponde, no, esa es suya. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestra propia carrera. Tenemos nuestra propia batalla. Es cierto que como congregación podemos tener batallas en las que peleamos juntos, hermanos, pero individualmente cada uno de nosotros, Jesús nos dice, cargue su cruz y sígame. Observa, individual, uno, usted, yo. Ahora, decíamos, Jesús, hermano, hermana, amigo, nos va a probar. Por eso dice, carga tu cruz, sígueme. ¿Mm? ¿Por qué? Miren, Jesús, hermanos, si algo tenía el maestro, es que siempre nos predicó con el ejemplo. Por ejemplo, cuando nos da el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, y Jesús dice, como yo os he amado. O sea, dice Jesús, yo ya los amé y los sigo amando. Les estoy poniendo el ejemplo, pero es necesario que ahora ustedes cumplan con ese mandamiento. Ahora aquí, hermanos,
Cuando hablamos de Jesús, de que Él nos pide que lo sigamos, que carguemos nuestra cruz, Él pone la cruz, hermanos, como ejemplo de lo que Él tuvo que hacer. Él ya cargó su cruz, hermanos. Les decía el domingo a los hermanos, una cruz literal como de 90 kilos. No la cargó por 100 metros, la cargó por una distancia muy considerable, sufriendo, estando dispuesto a ser ofendido, a ser castigado, a ser sobajado, para darnos libertad a usted y a mí. Entonces Jesús estuvo dispuesto a muchas cosas, a despojarse de muchas cosas. ¿Eh? Hasta que Él llevó su cruz, hasta que llegó al monte de la calavera, como se conoce en los evangelios. Y ahí fue crucificado por usted y por mí. ¿Ok? No dio marcha atrás. Usted puede ver al maestro orando en el monte del Getsemaní y pidiéndole al Padre 3 ocasiones: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Observa cómo Jesús estuvo dispuesto a cargar su cruz hasta la muerte. No puso ninguna condición, ninguna. Como decíamos, el cargar nuestra cruz, hermanos, implica que vamos a seguir a Jesús en un camino con adversidades. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo, hermanos, conlleva a veces adversidades, oposición, ¿eh? Desánimo, porque a veces tenemos que lidiar con gente problemática, hermanos, gente que nos puede hacer la vida de cuadritos por ser cristianos. A veces dentro de la misma iglesia tenemos que lidiar con hermanos carnales. ¿Sí? A veces tenemos que lidiar hasta con hermanos perversos, hermanos, que hacen perversidades dentro del cuerpo de Cristo. ¿Eh? A veces tenemos que luchar dentro de nuestro círculo familiar, hermanos, con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes cercanos. ¿Sí? A veces tenemos que pelear hasta dentro del matrimonio, hermanos, para seguir la cruz de Cristo, porque a veces uno de los dos no se quiere sujetar, hermanos, si es necesario seguir adelante, seguir adelante. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor Jesús nos deja ver que vamos a pasar pruebas, que no es fácil. Santiago nos dice claramente, nos presenta el final de esa carrera, porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra tentación ahí tiene que ver con las pruebas, con las adversidades. ¿Qué va a pasar si soportamos la tentación, las pruebas, los retos? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se fija? La corona de vida no la vamos a recibir antes, después de haber cargado nuestra cruz y de seguir fidedignamente al Señor hasta donde la vida nos alcance, hermanos. Ahora, al cargar nuestra cruz, hermanos, no estamos solos. A veces pensamos que estamos solos, pero el Señor Jesucristo claramente hizo énfasis en Mateo 28:20: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se fija cómo cuando cargamos nuestra cruz, hermanos, y vamos hacia adelante, el Maestro, hermanos, está con nosotros? Él no nos deja solos, no nos deja desvalidos ahí, carga tu cruz solo. No, Él está cuidándonos, hermanos. Entonces tenemos que entender eso. ¿Mm? Mire, yo quiero hacer, fíjese, énfasis en algo. ¿Mm? Cuando vemos el aspecto de la cruz, hermanos, que conlleva tribulaciones, pruebas, como decía ahorita, eso ha sido motivo para que algunos de nuestros hermanos en la fe ya no estén con nosotros. Decidieron, vamos a decirlo así coloquialmente, decidieron dejar tirada su cruz, hermanos, al lado del camino. Decidieron regresarse a donde partieron. ¿Qué implica? A su vida vieja, a su vida sin Cristo, a su vida sin esperanza,
y a una vida en condición de muerte espiritual. Pero la pregunta es, ¿de qué valió despojarnos de nosotros temporalmente, cargar nuestra cruz temporalmente, si al final claudicamos en medio de la carrera? ¿De qué sirve, hermanos? Piense, medite en eso. Por eso Pablo, cuando él nos presenta siempre, hermanos, su ejemplo de cómo iba corriendo la carrera, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, dice el apóstol Pablo, ¿de qué sirve que yo sea heraldo para otros si yo mismo voy a venir a ser descalificado? O sea, ¿de qué sirve, como diciendo Pablo, de qué me sirve a mí llevar a la meta a otros si yo mismo no voy a alcanzar la meta? ¿Mm? Por eso Pablo también decía en la carta a los filipenses, corramos hasta alcanzar el premio, hermanos. Dejemos las cosas viejas atrás. Ahora, hermanos, hermanas, mire, vamos a hacer énfasis en otra cosa, ¿ok? Vamos a hacer énfasis en otra cosa. Dice la Escritura Sagrada, el aspecto número 4, hermanos. En el cuarto aspecto de la enseñanza de lo que estamos hablando, de seguir al Maestro, en el cargar nuestra cruz, hermanos, Jesús nos enseña que el enemigo, hermanos, nos ofrece cosas para que dejemos de seguir a Jesús y dejemos de cargar nuestra cruz. Obsérvese, y nuevamente quiero leerlo, hermanos, ¿ok? Nuevamente quiero leerlo. Dice la Escritura lo siguiente, hermanos, según Mateo capítulo 16, 25 al 26. Porque todo el que quiera, quiero que preste mucha atención en esto, ¿ok? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren, sinceramente, hermanos, mucha gente busca salvar su vida porque ama más las cosas de este mundo. El hermano Demas, por ejemplo, él amó más su vida. No quiere decir que el hermano Demas, y en el contexto no estamos diciendo, hermanos, que el hermano Demas se hizo carnal, porque muchos malinterpretan este pasaje y dicen, no, pues el hermano Demas se fue al mundo, se fue de mundano. No, ahorita vamos a hacer un breve análisis, hermanos, de qué es lo que implica que el hermano Demas amó más su vida, amó más el mundo. Algunos, fíjense, y quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, para ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de Demas. ¿Cómo Demas, hermanos, amó más su vida? Amó más el no morir por la causa de Cristo. Él dijo, no, yo no quiero morir por la causa de Cristo. Miren, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, la escritura dice lo siguiente. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En otras versiones, como la versión Dios habla hoy, dice, por ejemplo, pues Demas, en esta versión, fíjese cómo dice aquí, que amaba más las cosas de esta vida, o sea, cosas que, hermanos, terrenales, que amaba más la vida, como seguir viviendo. Yo amo las cosas de esta vida, posiblemente hasta las cosas carnales, hermanos. Pero dice aquí, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a Dalmacia. Y dice en la versión Palabra de Dios para Todos, de la siguiente manera. Demas me abandonó porque amaba más las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Algunos comentaristas, hermanos, dicen que Demas, al decir Pablo que amaba más a este mundo, entendamos el contexto de cuando Pablo usa estas palabras, hermanos, ¿ok? ¿En dónde estaba Pablo? Pablo estaba encarcelado.
Pablo nos presenta a Demas en la carta a los Colosenses como su fiel colaborador, ¿ok? Entonces, y todavía estaba en la prisión, Pablo. Entonces, Demas, algunos comentaristas mencionan que posiblemente, hermanos, tuvo temor de seguir la misma suerte que Pablo. Pablo iba ya a la muerte, segura. ¿Qué hace Demas? Pues me regreso a mi tierra. Él era de Tesalónica, me regreso a mi tierra y a las cosas de este mundo. Pero no que se haya ido de mundano, hermanos, porque nunca nos dice, Demas desertó de la fe, no. Pero sí amó en cierta manera las cosas del mundo, hermanos, antes que poner su vista en las cosas de arriba. Porque como dice el Señor Jesucristo, muchos aman más su vida, pero al final pierden su vida por no querer seguirme fielmente. Pablo, hermanos, él tuvo que pasar una decepción con su hermano Demas. Imagínense saber que su hermano Demas, quien había sido su fiel colaborador por no sabemos cuánto tiempo, hermanos, que cuando Pablo estaba en Colosas escribiendo la carta a los colosenses y encontrando consuelo en hermanos fieles, entre ellos estaba Demas. Es más, les voy a leer el pasaje para que no digan que me invento cosas, hermanos. Dice la escritura allá, yendo a la carta a los colosenses, en la última parte, cuando Pablo ya está dando sus palabras de despedida, obsérvese. Llegamos a Colosenses capítulo 4 y Pablo empieza a hacer mención de varios hermanos fieles, ¿ok? Por ejemplo, desde el versículo 8, fíjese lo que dice. Lo envío porque quiero que ustedes sepan cómo estamos y para que él los anime. ¿A quién? Al hermano Tíquico. Y lo dice, envío a Tíquico con Onesíforo, fiel, estimado hermano en Cristo, que es uno de los suyos. Ellos les contarán todo lo que ha pasado aquí. Aristarco, mi compañero aquí en la cárcel, les manda saludos, al igual que Marcos, el primo de Bernabé. Ya les di instrucciones acerca de Marcos, de recibirlo muy bien si alguna vez va a visitarlos. Jesús, a quien llaman el justo, también les manda saludos. Ellos son los únicos judíos creyentes que han trabajado conmigo por el reino de Dios y han sido un gran consuelo. Pero más adelante, fíjese, en el capítulo 4, versículo 14, fíjese lo que dice, Demas y Lucas, el querido doctor, lo saludan. Entonces, aquí menciona Pablo a dos hermanos muy especiales, hermanos. En la versión Dios habla hoy, dice, Lucas, el médico amado, lo saluda y también Demas. Entonces, ahí estaba Demas, hermanos, sirviendo fielmente. Y si más no me equivoco, y quiero hacer mención, hermanos, a ver si lo menciona Pablo, a Demas nuevamente, hermanos, en la carta que escribe a Filemón. Dice en la carta de Filemón, capítulo 1, nada más tiene un capítulo, pero obsérvese en la lista de hermanos que estaban ahí también, hermanos, fíjense. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas, mis colaboradores. Si se fija cómo Pablo consideraba al hermano Demas su colaborador, pero luego por no seguir a Cristo y no querer cargar su cruz, vemos a un Demas desertando de su propósito. Se ha ido a Tesalónica, amando más las cosas de este mundo, amando más su vida. Pablo, él decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, dijo Pablo, si yo muero por la causa de Cristo, en Cristo lo tengo todo. En Cristo, como decía Jesús, obtengo vida, aunque muera. Pablo entendía claramente este concepto. Acuérdese la pregunta que hace Jesús, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, como ya vimos el ejemplo de Demas, hermanos, ¿qué le aprovechaba a Demas regresarse a Tesalónica? ¿Qué iba a encontrar allá? Tal vez salvar su vida por un instante, tal vez exponerse a las cosas del mundo, tal vez dejar de ser el fiel colaborador que había sido. Entonces, hermanos, no dejemos que el enemigo nos ponga tropezadero
en el hecho de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo hace otra pregunta: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? En la versión Nueva Traducción Viviente me gusta mucho cómo aparece aquí, hermanos, porque dice de la siguiente manera: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si analizamos la primera pregunta, esto nos va a ayudar a contestar la segunda. ¿Por qué? La primera pregunta es: ¿qué beneficio hay si yo puedo ganar el mundo entero? O sea, puedo ser la persona más rica, más talentosa, más famosa, no sé. Puedo ser ese tipo de persona, ¿ok? Como los grandes millonarios de hoy en día, ¿verdad? No sé, Elon Musk y tantos personajes millonarios, ¿verdad? Artistas, cantantes, etcétera. Pueden tener todos los millones del mundo, hermanos. Ser el number one, como dicen, en la lista de los más millonarios. Pero como dice Jesús, ¿qué provecho tienen si están perdiendo su alma? ¿Qué es lo más valioso? Porque todo lo que podamos producir aquí, hermanos, pudiéramos ser los más millonarios del mundo, pero aplica lo que decía Salomón cuando él escribe el libro de Eclesiastés, cuando él quería entender la vida sin la guianza de Dios, hermanos. Si nos transportamos al libro de Eclesiastés, obsérvese cómo de una manera muy pesimista este Salomón veía la vida, ¿ok? Dice ahí, fíjese, Eclesiastés capítulo 2, versículo, fíjese, dice ahí la escritura, versículo 18: asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. ¿Mm? Vanidad de vanidades, dijo Salomón, todo es vanidad. ¿Mm? Entonces Salomón entendía, hermanos, que una vida sin Dios no tiene sentido. Y Jesús, el Señor, nos vuelve a recordar eso. Dice: ¿de qué le sirve a ustedes